Convicción Radio, siempre por la verdad. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. Testimonio de los paganos. Al testimonio de los cristianos podemos añadir el de los filósofos paganos, enemigos encarnizados de la Iglesia. Celso, que escribió entre los años 115 y 140, reconoce en los evangelios los escritos de los discípulos de Jesús. Porfirio en el siglo III y Juliano el apóstata en el IV llaman a los evangelistas por sus nombres. Si ellos hubieran podido negar el verdadero origen de nuestros evangelios, no hubieran dejado de hacerlo, porque este era, evidentemente, el medio más rápido y eficaz para combatir a la Iglesia de Cristo. Imposibilidad de todo fraude. Ningún impostor hubiera podido componer los evangelios ni durante la vida de los apóstoles, ni después de su muerte. Era imposible viviendo los apóstoles, porque éstos, sumamente atentos a conservar la fe, jamás hubieran permitido que se abusara de su nombre para engañar a los fieles. Era imposible después de la muerte de los apóstoles, porque los cristianos no hubieran recibido los evangelios, y habrían protestado contra los impostores, como lo hicieron contra los evangelios apócrifos desde el momento de su aparición. Si nuestros 4 evangelios han sido los únicos aceptados, es porque son los únicos auténticos. Los falsos evangelios son remedos y por lo mismo deponen en favor de los verdaderos, como la moneda falsa atestigua la existencia de la verdadera. Integridad de los evangelios. Los evangelios han llegado intactos hasta nosotros. En efecto, no han sido alterados, y el texto actual está completamente conforme con los antiguos manuscritos. Fue siempre imposible cualquier alteración. Nuestros evangelios no han sido alterados. Los sabios modernos, protestantes y católicos, han comparado los manuscritos más antiguos, las diversas traducciones en todas las lenguas. Han estudiado hasta los viejos pergaminos de los monasterios griegos del Sinaí y del monte Athos. Y en todos estos manuscritos no han hallado ninguna divergencia que merezca ser notada. El texto que hoy poseemos es el mismo que se haya citado por los santos padres. Está conforme con los 500 manuscritos antiguos cuya existencia han comprobado los sabios. Está también de acuerdo con las antiguas versiones o traducciones hechas en diversas épocas. Por consiguiente, la integridad de los evangelios queda rigurosamente demostrada. Es indudable que existen numerosas variantes entre los diversos manuscritos y no podría ser de otra manera. Jamás libro alguno ha sido tan copiado y traducido en todos los tiempos y lugares. Pero estas variantes son debidas únicamente a errores de copistas o de traductores. Dejan intactas las portes esenciales de cada frase y no altera ningún hecho importante, ningún punto de dogma o de moral. Era imposible toda alteración substancial. Estos libros, reverenciados como divinos, leídos todos los domingos en los oficios, eran conservados con cuidado religioso por todos los cristianos. Sería imposible hoy falsificarlos, porque son conocidos a la vez por los católicos, los herejes y los incrédulos. Los unos, a falta de los otros, protestarían contra cualquier alteración. Ahora bien, este estado de cosas fue siempre el mismo. Luego, lo que es imposible hoy, lo fue en tiempos pasados.
Veracidad de los evangelios. Los autores del evangelio son verídicos. No podían engañarse acerca de los hechos que narran. Tales hechos eran recientes, sensibles e importantes. No querían engañarnos. Eran hombres sencillos, honestos, francos, y publicaban su narración con peligro de su vida. No podían tampoco engañar, aún habiéndolo querido, porque vivían todavía numerosos testigos presenciales de los hechos del Evangelio, y no hubieran dejado de descubrir la impostura. Por otra parte, los judíos tenían sumo interés en poder demostrar que los evangelistas mentían. No podían engañarse, porque no narraban sino lo que habían visto o recibido de boca de castigos oculares dignos de fe. Se trataba de hechos recientes, sensibles, materialistas, realizados a la luz del sol, en presencia de una multitud de testigos, a veces hostiles. Esos hechos eran de una importancia capital para la religión del pueblo judío. Finalmente, eran frecuentemente maravillosos y por lo mismo de tal naturaleza que debían llamar la atención. Creemos que nadie se atreverá a afirmar que todos los evangelistas eran ciegos, sordos o ilusos. En este caso, habría que afirmar lo mismo de una multitud de otros testigos contemporáneos, aún de entre los enemigos de Jesús, que admitieron sin protesta las narraciones evangélicas. Su narración tiene su sello de verdad, de sencillez, de candor tal que jamás se encuentra nada semejante en el libro de un impostor. Puntualizan los hechos, señalan los lugares donde se realizaron, citan los testigos vivos todavía y confiesan humildemente sus propios defectos. No querían engañar. Nadie engaña sino cuando prevé. Como resultado de ese engaño, alguna utilidad como gloria, fortuna, bienestar. ¿Y qué interés podían tener en engañarnos? Tan lejos estaban de poder esperar algún provecho de su fraude, no menos perjudicial para los judíos que para los gentiles, que solo debían esperar, de parte de los hombres, el desprecio, la persecución, la muerte, y de parte de Dios, los castigos reservados a los impostores sacrílegos. Mentir, pues, en tales condiciones, era una locura. Pascal tiene razón cuando dice: yo creo fácilmente las historias cuyos testigos se dejan fácilmente degollar en comprobación de su testimonio. Finalmente, no hubieran podido engañar. Los hechos que narran habíanse realizado en presencia de millares de testigos que todavía vivían. Los enemigos del cristianismo no hubieran dejado de descubrir la impostura. Los judíos incrédulos, los jefes de la sinagoga, hicieron todo lo posible para ahogar la religión nueva, imponiendo el silencio a los apóstoles, pero se confesaron impotentes para negar los hechos del Evangelio. No hubieran podido engañar porque los apóstoles eran radicalmente incapaces de inventar por sí mismos, siendo gente sencilla y humilde, una doctrina tan sublime, superior a todas las doctrinas filosóficas. No hubieran podido crear un tipo de virtud tal como Jesucristo, ni concebir un Mesías que no se parece en nada al que esperaban los judíos. El retrato que hacen de Jesús no tiene analogía con los héroes del mundo. Ningún ser humano podía darles la idea de un modelo tan sublime de perfección. Son, pues, los Evangelios el libro histórico más autorizado, el más íntegro, el más verídico de todos los libros. Estamos por consiguiente tan ciertos de los milagros de Jesucristo como de sus enseñanzas. Los testigos que los narran los han visto. Estos testigos no se engañan. Sus narraciones han llegado hasta nosotros en toda su integridad. Como dice el impío Rousseau, el recusar el testimonio de un libro escrito por testigos que nunca ha cesado de darles a conocer en toda la tierra, y por el cual han muerto más mártires que letras tienen sus páginas. Si los hechos del Evangelio no fueran verdaderos, el cristianismo nunca se hubiera podido establecer y conservar en la tierra.
Vamos a terminar esta cuestión citando una página muy conocida que la evidencia de la divinidad de los evangelios arrancó al mismo Rousseau. Confieso que la majestad de las Escrituras me asombra. La santidad del Evangelio habla a mi corazón. Mirad los libros de los filósofos con toda su pompa. Qué pequeños son comparados con aquel. ¿Es posible que un libro tan sublime y tan sencillo a la vez sea obra de los hombres? ¿Es posible que aquel cuya historia narra no sea más que un hombre también? ¿Diremos que la historia del Evangelio ha sido inventada a capricho? No es así como se inventa, y los hechos de Sócrates, de los cuales nadie duda, están menos atestiguados que los de Jesucristo. En el fondo, es esquivar la dificultad, sin destruirla. Sería más inconcebible que varios hombres, de común acuerdo, hubieran forjado este libro que no el que uno solo haya proporcionado el tema. Nunca autores judíos hubieran hallado ni este tono ni esta moral. El Evangelio tiene caracteres de verdad tan grandes, tan sorprendentes, tan perfectamente inimitables, que el inventor sería más grande que el héroe mismo. La religión cristiana ¿difiere mucho de la religión primitiva y de la religión mosaica? No, no difiere de ellas en su esencia, puesto que tiene los mismos dogmas, la misma moral y el mismo culto esenciales. Estas tres religiones tienen el mismo autor, Dios, el mismo fin sobrenatural para el hombre, el cielo, los mismos medios para llegar a él, la gracia. Las tres reposan sobre el mismo Redentor, esperado o llegado. Jesucristo es siempre el fundamento de la verdadera religión. La salvación nunca ha sido posible sino por Él y por sus méritos. Sin embargo, la religión cristiana es más desarrollada, más perfecta y más rica en gracias. Así como el sol se anuncia con la aurora, descubre su luz cuando se levanta y brilla en todo su esplendor al mediodía, así la religión revelada se desenvuelve por grados. Empieza la religión primitiva, se desarrolla en la religión mosaica y brilla en todo su esplendor en la religión cristiana. Después de la revelación cristiana, no queda ya más que la revelación del cielo, la visión beatífica. La revelación hecha por Jesucristo es antigua y moderna a la vez. Antigua porque reproduce todas las revelaciones anteriores. Moderna porque las esclarece y completa. Yo no he venido, dice él, a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a dar cumplimiento. Estas tres revelaciones o religiones, primitiva, mosaica y cristiana, no son sino los diversos estados de una sola y misma religión, desarrollada por Dios en la sucesión de los siglos y que recibe su perfección por Jesucristo. Semejante al hombre a quien se dirige, la religión revelada ha tenido diversas edades. Su infancia desde Adán hasta Moisés, su adolescencia desde Moisés hasta Jesucristo, su edad perfecta desde Jesucristo hasta el fin del mundo, pero no por eso ha dejado de ser la misma, así como el hombre, pasando por las diversas edades de la vida, no deja de ser la misma persona. Y a la verdad, las tres religiones tienen el mismo origen, las tres vienen de Dios, el mismo fin y los mismos medios, puesto que el objeto de todas ellas es conducir al hombre al cielo mediante la gracia. Los dogmas, aunque revelados progresivamente, se encuentran, por lo menos en germen, en las tres religiones.
Así el misterio de la encarnación es anunciado por los profetas, que llaman al Mesías, ora Hijo de David, ora Hijo de Dios, Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Un mismo decálogo perceptúa siempre las mismas virtudes. Para con Dios, la fe, la esperanza, la caridad, la adoración. Para con el prójimo, la justicia, la caridad, la verdad. Para con nosotros mismos, la humildad, la castidad, el desinterés. Uno mismo es el culto, por lo menos en sus actos esenciales, la oración, el sacrificio, la santificación de un día por semana. Las tres religiones reposan sobre el Redentor. El punto culminante de la historia de la religión, como el de la historia del mundo, es la venida del Mesías. Colocado entre el pueblo judío, que le llamaba con todos sus deseos, y el pueblo cristiano, que le ha saludado por su Dios, Jesucristo une los dos testamentos o las dos alianzas de Dios con los hombres. Todo lo que ha precedido dice relación a Él como a Salvador esperado. Todo lo que le ha seguido se una a Él como a Salvador llegado. Jesucristo es el centro a donde convergen todas las cosas. Él es el objeto de la fe de todos los siglos. Desde el nacimiento del mundo, el fiel ha debido creer en Jesucristo prometido, como el cristiano debe creer en Jesucristo venido. Él era ayer, Él es hoy, Él será en los siglos de los siglos. La religión cristiana ha empezado, pues, con el primer hombre y no terminará sino con el mundo. Nosotros creemos hoy, y se creerán en todos los siglos, las mismas verdades fundamentales. Nosotros observamos los mismos preceptos que nuestros primeros padres, los patriarcas y los profetas. Así la religión, después de la caída del hombre, ha sido siempre una e idéntica en su autor, en su mediador, en su dogma, en su moral, en su culto. Luego nunca ha habido más que una sola verdadera religión, la religión cristiana. Ella se remonta a los primeros días del mundo y perdurará hasta el fin de los siglos. Semejante a un árbol magnífico, plantado en el principio de los tiempos por la mano de Dios mismo, ella ha desarrollado poco a poco su robusto tronco, ha extendido sus ramas protectoras, alimentado con sus frutos saludables y cubriendo con su follaje inmortal todas las generaciones que han pasado, pasan y pasarán sobre la tierra. ¿En qué consiste la perfección de la religión cristiana? Jesucristo explicó mejor las verdades ya conocidas, reveló nuevos misterios, interpretó con mayor claridad las leyes morales, estableció los sacramentos, fuente eficaz de la gracia, abolió las ceremonias figurativas del culto mosaico, reemplazó los sacrificios antiguos, de poco valor, por el santo sacrificio de la misa, de un valor infinito. Reunió a los que practican su religión en sociedad visible, con una autoridad infaltable para instruir a los hombres, gobernarlos y administrarles los sacramentos. Hizo obligatoria para todo el género humano la religión cristiana. Jesucristo perfeccionó el dogma. Derramó abundantísima luz sobre las verdades ya reveladas, como la unidad y las perfecciones de Dios, la espiritualidad, libertad e inmortalidad del alma, las recompensas y los castigos de la vida futura. Nos reveló claramente los grandes misterios de la Trinidad, de la Encarnación y de la Redención, que nos hacen entrever la naturaleza íntima de Dios y nos muestran el amor infinito del Creador para con el hombre, su criatura. Jesucristo perfeccionó la moral. Promulgó con mayor claridad el Decálogo, que redujo a los dos grandes preceptos del amor a Dios sobre todas las cosas y del amor al prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Impuso a los hombres como deber riguroso el observar las leyes de la penitencia
y emplear los medios por él establecidos para conferirles la gracia, es decir, el deber de recibir los sacramentos que dan, conservan o restituyen la vida sobrenatural. Nos mostró la fuente de todas las virtudes en el espíritu de sacrificio. Si alguien quiere, nos dice, seguirme al cielo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sin renunciar a sí mismo, es imposible amar a Dios y al prójimo. Jesucristo perfeccionó el culto. Reemplazó los ritos simbólicos de la antigua ley por signos eficaces, los sacramentos que obran por sí mismos y confieren la gracia a todos los cristianos bien dispuestos. Instituyó el sacrificio de la misa, de un valor infinito, porque es la reproducción incruenta del gran sacrificio del Calvario. Por la misa podemos rendir a Dios todos nuestros homenajes de adoración, de acción de gracias, de expiación y de oración. Estableció un nuevo sacerdocio, que no está limitado a los miembros de una sola tribu, como en la religión mosaica, sino que ha sido confiado con poderes maravillosos a todos aquellos que responden a la vocación de Dios. Por último, nos dio una fórmula de oración, el Padre Nuestro, resumen de todo lo que debemos desear y pedir a Dios. Jesucristo aseguró la conservación de la religión cristiana. Instituyó una sociedad, la Iglesia, con una autoridad infalible, que tiene una jurisdicción más extendida, más manifiesta, más firme que la sinagoga judía. Esta autoridad reside en el soberano pontífice, sucesor de San Pedro, designado por Jesucristo como jefe de la Iglesia, y en los obispos, sucesores de los apóstoles. Jesucristo hizo obligatoria para todos los hombres la religión cristiana. Jesús dijo a los apóstoles: «Id, enseñan a todas las naciones, predicad el Evangelio a toda criatura. Aquel que creyere y fuere bautizado se salvará. Aquel que no creyere será condenado. He aquí que yo estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos». Está, pues, destinada la religión cristiana a todas las naciones y a todos los individuos, y todos están obligados a aceptarla. ¿Qué cosas comprende la religión cristiana? La religión cristiana comprende las verdades que debemos creer, los deberes que debemos practicar, los medios que debemos emplear para glorificar a Dios y santificarnos. Las verdades que debemos creer están contenidas en compendio en el símbolo de los apóstoles. Los deberes que debemos practicar están expuestos en los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Los medios establecidos para glorificar a Dios son el santo sacrificio de la misa, la santificación del domingo y de los días festivos. Los medios de santificarnos son los sacramentos y la oración, que nos dan la gracia necesaria para la salvación. Tal es, en resumen, la doctrina cristiana, la doctrina de Jesucristo, que los apóstoles han predicado y que la Iglesia nos enseña. Más adelante explicaremos de una manera más completa estas diversas partes de la religión cristiana. Por el momento, bástanos recordar las principales verdades que debemos creer acerca de nuestro Señor Jesucristo, si queremos de veras ser sus discípulos. Creencias de los cristianos. Nosotros, los cristianos, creemos que Dios Creador ha levantado en su misericordia la humanidad caída y perdida por el pecado del primer hombre. Creemos que para esto ha enviado a la tierra al Mesías, prometido a los patriarcas y anunciado por los profetas. Este Salvador nos ha enseñado lo que debemos creer y lo que debemos hacer para agradar a Dios. Creemos que este Redentor es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que tomó la naturaleza humana para unirla a su persona divina, y después de su encarnación se llamó Jesucristo. Creemos que el Hijo de Dios, hecho hombre, o el hombre Dios, ha satisfecho por el pecado de Adán y por nuestros pecados personales a la justicia divina.
de tal suerte que, aplicándonos sus méritos en determinadas condiciones, somos elevados nuevamente al estado sobrenatural y somos hechos hijos adoptivos de Dios y herederos del cielo. Creemos que Jesucristo ha instituido una sociedad religiosa, que Él llama Iglesia, para continuar su obra y asegurar la salvación a los hombres que profesaren su doctrina, obedecieren sus leyes y recibieren sus sacramentos. Creemos que, entre todas las sociedades que pretenden ser las iglesias de Jesucristo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la única verdadera iglesia por Él fundada. Creemos que Jesucristo ha establecido la Iglesia Católica una autoridad infalible, un tribunal supremo que tiene por misión enseñar, propagar y hacer practicar la religión cristiana. Esta autoridad es ejercida por el soberano pontífice, sucesor de San Pedro, y por el cuerpo de los obispos unidos al Papa. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del Padre Hilaire. Convicción Radio, siempre por la verdad. Convicción Radio, siempre por la verdad. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del Padre Hilaire. Podido negar el verdadero origen de nuestros evangelios, no hubieran dejado de hacerlo, porque este era, evidentemente, el medio más rápido y eficaz para combatir a la Iglesia de Cristo. Imposibilidad de todo fraude. Ningún impostor hubiera podido componer los evangelios ni durante la vida de los apóstoles, ni después de su muerte. Era imposible viviendo los apóstoles, porque éstos, sumamente atentos a conservar la fe, jamás hubieran permitido que se abusara de su nombre para engañar a los fieles. Era imposible después de la muerte de los apóstoles, porque los cristianos Testimonio de los paganos. Al testimonio de los cristianos podemos añadir el de los filósofos paganos, enemigos encarnizados de la Iglesia. Celso, que escribió entre los años 115 y 140, reconoce en los evangelios los escritos de los discípulos de Jesús. Porfirio, en el siglo III, y Juliano el apóstata, en el IV, llaman a los evangelistas por sus nombres. Si ellos no hubieran recibido los evangelios, y habrían protestado contra los impostores, como lo hicieron contra los evangelios apócrifos desde el momento de su aparición. Si nuestros 4 evangelios han sido los únicos aceptados, es porque son los únicos auténticos. Los falsos evangelios son remedos, y por lo mismo, deponen en favor de los verdaderos, como la moneda falsa atestigua la existencia de la verdadera. Integridad de los evangelios. Los evangelios han llegado intactos hasta nosotros. En efecto, no han sido alterados, y el texto actual está completamente conforme con los antiguos manuscritos. Fue siempre imposible cualquier alteración. Nuestros evangelios no han sido alterados. Los sabios modernos, protestantes y católicos han comparado los manuscritos más antiguos, las diversas traducciones en todas las lenguas. Han estudiado hasta los viejos pergaminos de los monasterios griegos del siglo